Muy buenas. Una vez estamos aquí para proseguir el trabajo que el Señor nos ha recomendado hacer, ya que pues se hace necesario que declaramos bastantes puntos. En los tiempos que estamos viviendo hay mucha confusión. 2000 años después todavía seguimos en la lucha tratando de entender bien cuál es el propósito maravilloso del Señor de revelarse a la humanidad a través de su Hijo. Y pues he dicho muchas veces que es importante que entendamos bien la naturaleza, la forma como Él se manifiesta en nuestras vidas y quién es el Padre y quién es el Hijo y qué es su Espíritu. Y prosiguiendo ese hilo acerca de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Hemos abarcado varios temas, todavía nos quedan unos 3 temas más para poder terminar esta pequeña serie, y espero que después que haya terminado esto ustedes puedan hacer un estudio maravilloso más, profundicen sus conocimientos en las Escrituras, que es ahí a través de las Escrituras que nosotros podemos centrar nuestro conocimiento y la ciencia que nos da a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a manifestar verdades que se necesitan en la hora que estamos viviendo. Gracias al Señor por estar con vida y fortaleza. Gracias porque me dan la oportunidad de presentarles este maravilloso plan de salvación y la obra de su Espíritu. Vamos a desenmascarar otro párrafo de esa página trinitaria del catolicismo romano. Estos maestros trinitarios que editaron esta página católica romana aseguran que quien que da los dones espirituales a los creyentes la tercera persona del Dios Trino. Esa afirmación es una total aberración, ya que la Biblia dice bien claro que quien da los dones espirituales a los creyentes es el Padre, y ese Padre da esos dones a través de un poder llamado Espíritu Santo. Vamos a leer lo que explica esa página católica. Él es la fuente de gracia y dones, 1 Corintios 12, 3 al 11. Él, en particular, otorga el don de lengua, Hechos 2, 4, 10, 44 al 47. Y mientras habita en nuestros cuerpos, los santifica, 1 Corintios 3, 16, versículos 6 y 19. Y de esta manera, algún día los levantará nuevamente entre los muertos, Romanos 8, 11. Fíjese cómo esos maestros del catolicismo romano aseguran que es la supuesta tercera persona del Dios Trino quien otorga a los creyentes los dones espirituales, incluyendo el don de lengua. Y hasta citan ese pasaje de 1 Corintios 12, versículos 3 al 11. Lo que vamos a hacer es ir a ese pasaje de 1 Corintios 12, versículos 6 al 11, desde la versión bíblica Dios habla hoy. Y verán ustedes cuán repetidas veces se enseña ahí que el Padre, quien a través de ese poder llamado Espíritu Santo capacita a los cristianos, impartiendo dones y fuerza espiritual como Él quiere. Vamos a leerlo. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo todopoderoso que con su poder lo hace todo en todo. El todopoderoso da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todo. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A uno el Todopoderoso les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dado por el Todopoderoso a cada persona lo que a él mejor le parece. No existe absolutamente nada en la Biblia que diga que es una supuesta tercera persona de un Dios trino, quien produzca en los cristianos todos estos dones y fuerzas espirituales. En realidad, lo que enseña la Biblia literalmente es que es el mismo Padre el que hace todo esto a través de su poder o Espíritu Santo. Luego ese párrafo del catolicismo que acabamos de citar también dice otra aberración, dando a entender que quien va a resucitar a los muertos es la supuesta tercera persona del Dios trino. Léanlo por ustedes mismos. Y de esta manera algún día los levantará nuevamente de entre los muertos. Romanos 8, 11. Vamos a ir a ese pasaje de Romanos 8, 11. A ver si ese pasaje dice que es la supuesta tercera persona del Dios Trino quien va a resucitar a los muertos. Leámoslo. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes,
El mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu del Padre que vive en ustedes. En ese texto se aplica bien claro que quien resucitó a Jesús de entre los muertos fue el Padre, el Espíritu de aquel. Y que aquello que el Padre usó para resucitar a Jesús fue su Espíritu. Ahí en ese pasaje nos dice que quien resucitó a Jesús fue la tercera persona del Dios Trino. Además, ese pasaje de Romanos 8:11 dice que en el futuro también el Padre levantará a sus escogidos usando ese mismo Espíritu con el cual resucitó a Jesús. Ahora vamos a leer pasajes paralelos en los cuales se explica de forma textual y literal que aquello que el Padre usó para resucitar a Jesús fue su poder y que en el futuro el Padre ha de usar ese mismo poder para resucitar a los cristianos. Leámoslo. ¿Y cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual el Padre desplegó en Jesucristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Efesios 1:19 al 20. Este pasaje es totalmente claro. Lo que el Padre ha usado para resucitar a sus hijos Jesucristo es literalmente la grandeza de su poder, es decir, su fuerza poderosa. Entonces, comparando este texto con aquel de Romanos 8:11, vemos que de forma sinónima e intercambiable se usa la palabra espíritu y la palabra poder o fuerza del Todopoderoso para relatar un mismo hecho, que el Todopoderoso ha usado su espíritu, poder para resucitar al Señor Jesucristo. Pero eso no es todo. Vamos a leer en los siguientes pasajes que ese mismo poder con el cual el Padre levantó de la tumba de Jesús es el que Todopoderoso va a usar en el futuro para resucitar a los creyentes. Vamos a leerlo. 2 Corintios 13:4. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder del Todopoderoso. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder del Todopoderoso para con vosotros. 1 Corintios 6:14. Y el Padre que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Ven ustedes? Más claro imposible. El Padre ha de usar su poder para levantar a los creyentes de la tumba, del mismo modo que usó su poder para levantar a Jesús de entre los muertos. Pero resulta que ese poder es el mismísimo Espíritu del Todopoderoso. Vamos a leerlo. Ezequiel 37, versículo 13 al 14. Y sabréis que yo soy Yahvé. Cuando abro a vuestros sepulcros y os haga subir vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, Yahvé, he hablado y lo he hecho, declara Yahvé. Como podemos ver en este pasaje de Ezequiel 37, versículo 13 al 14, nuevamente el Todopoderoso se refiere a sí mismo, espíritu, como algo que le es propio. Es decir, el Todopoderoso, el dueño de su espíritu, por eso usa la expresión mi espíritu. El artículo mi demuestra que ese espíritu le pertenece al Supremo Todopoderoso. Por lo tanto, quien resucitó a Jesús y también nos resucitará a nosotros es literalmente el Todopoderoso, el Padre. Y él hace esto con su poder, es decir, su Espíritu Santo. Todo esto demuestra que los teólogos del trinitarismo católico romano mienten de forma descarada cuando dicen que él es la tercera persona del Dios Trino quien va a resucitar a los muertos. Otro pasaje que los trinitarios usan para insinuar que el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino es el siguiente. Lucas 12, versículo 11 al 12. Y cuando os lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis hacer. En este pasaje de Lucas 12, 11 al 12, el escritor está personificando al Espíritu Santo como si fuera el Espíritu del Eterno, quien pone las palabras que los discípulos tienen que hablar. Pero en realidad, quien pone esas palabras es literalmente el mismísimo Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en un pasaje paralelo. Lucas 21, 14 al 15. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Recordemos que el Padre Celestial habla a través de su Espíritu, como le dice en los siguientes pasajes. Proverbios 1:23, volveos a mi represión, y aquí derramaré mi Espíritu sobre vosotros, haré conocer mis palabras. Según de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por medio del Espíritu Santo hablaron de parte del Todopoderoso.
Pero ¿qué resulta? Que el Señor Jesucristo, estando en el cielo a la derecha del Padre, también habla a los creyentes a través de ese mismo Espíritu Santo. Es por esto que el apóstol Pablo dice lo siguiente, según de Corintios 13:3. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Ahí está el apóstol Pablo aseguró que el Señor Jesucristo habla a través de Él. Y sabemos que Jesús, al igual que el Padre Celestial, habla a través de los creyentes usando como medio ese poder llamado Espíritu Santo, ya que el Todopoderoso Padre ha puesto en los verdaderos cristianos el Espíritu del Hijo. Leámoslo. Por cuanto sois hijos, el Padre envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba, Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero del Todopoderoso por medio de Cristo. Gálatas 4:6. Y es que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo comparten un mismo Espíritu, y ese mismo Espíritu, pues, ellos dos lo comparten con todos los verdaderos creyentes. Veámoslo. Romanos 8:9. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu del Eterno mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por tanto, quienes hablan a través de ese poder llamado Espíritu Santo son realmente el Padre y el Hijo. Pero ya sabemos que en ciertos pasajes bíblicos se usa el lenguaje de prosopopeya o personificación para decir que el Espíritu del Eterno habla, cuando en realidad el Espíritu Santo no es una persona divina, como tampoco el alma del Todopoderoso es una persona divina, aparte del Todopoderoso Padre. Aunque la Biblia personifica al alma del Todopoderoso, por tanto, ese argumento que usan los trinitarios para asegurar que el Espíritu Santo es la supuesta tercera persona del Dios Trino, alegando que el Espíritu habla, se cae por su propio peso, ya que la Biblia enseña que la unidad espiritual que el Todopoderoso ha diseñado se compone por personas específicas, las cuales son las siguientes: el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y los creyentes. Ahí está la Trinidad. En esa unidad espiritual no existe una tercera persona de un Dios trino. Vamos a leerlo. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. De la misma forma como el Padre habita en su Hijo a través del Espíritu, así mismo ahora el Padre y su Hijo habitan en los creyentes a través del Espíritu. Pero ojo, no es que el Padre y el Hijo abandonen el trono del cielo para ir a habitar en los cristianos, sino que ellos lo hacen a través del Espíritu Santo, el poder del Altísimo. Poder que surge en primer lugar del Padre Celestial, tal como lo demostramos anteriormente. Y luego el Padre lo comparte con su Hijo Jesucristo. Y luego ellos comparten ese mismo Espíritu con los creyentes. Y es literalmente a través de ese poder que tanto el Padre Celestial como también el Señor Jesucristo les hablan a los creyentes. Les dan sabiduría y diversos dones espirituales. Entonces queda claro que cada vez que en la Biblia aparece el Espíritu Santo hablando, eso es una personificación o prosopopeya. En realidad es el Padre Celestial o el Señor Jesucristo que están hablando. Fíjense en la escala de jerarquía que tiene la unidad espiritual. Quienes escuchan a los creyentes hablar y predicar el Evangelio es como si escucharan directamente a Cristo. Y quienes escuchan a Cristo es como si escucharan directamente al Padre. En esta escala no se menciona ninguna tercera persona del Dios Trino, ya que ese ser no existe, sino que es un invento de la Iglesia Católica Romana. Solo son el Padre y su Hijo Jesucristo quienes hablan y se manifiestan a nosotros los creyentes. Vamos a leerlo. Lucas 10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió el Padre. Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí lo tienen bien claro, solamente son dos personas divinas quienes actúan y se manifiestan en los creyentes. El Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, solo en ellos dos se ha de creer, ya que no hay nada en la Biblia que ordene creer en una supuesta tercera persona del Dios Trino. Leámoslo, Juan 12:44. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no solo cree en mí, sino también en aquel que me ha enviado. Hay otros pasajes manipulados por los trinitarios.
Existen varios pasajes bíblicos muy usados por los trinitarios para asegurar que el Espíritu Santo es una supuesta persona que habla y que da órdenes. ¿Y qué dicen ellos? Por eso el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. Vamos a leer un par de esos pasajes bíblicos a ver si es cierto que ahí parece el Espíritu Santo hablando y dando órdenes. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense que en este pasaje incluso ponen la palabra Espíritu hasta con inicial mayúscula para insinuar que quien está hablando y dando orden a Felipe es supuestamente el Espíritu Santo. Pero en los manuscritos más antiguos, en ese pasaje no se lee Espíritu Santo, sino que se lee Espíritu a seca. En realidad no es el Padre ni el Señor Jesucristo a través de su Espíritu quienes están hablando a Felipe, sino un ser espiritual, un ángel enviado por el Todopoderoso, es quien en realidad estaba hablando con Felipe. Veamos el pasaje desde un contexto más completo. Hechos 8, 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Como podemos ver en todo el contexto, en realidad quien está hablando y dando orden a Felipe es un ser espiritual, un ángel del Señor. Y ese mismo Espíritu es quien le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Se nota que los trinitarios en su afán de afirmar que el Espíritu Santo es una persona literal, no saben distinguir entre un ser espiritual, un ángel y el Espíritu Santo, ya que a los ángeles también se les llama espíritu. Vamos a leerlo, hecho Hebreos 1:7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, y a su ministro llama de fuego. Además, ese espíritu ángel hizo un milagro en Felipe, tomando a Felipe y transportándolo de forma milagrosa de un lugar a otro. Vamos a leerlo. Hechos 8, 39, 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Y siguió su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando a anunciar el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Un hecho semejante sucedió en el Antiguo Testamento cuando un espíritu ángel tomó al profeta Ezequiel y lo transportó de un lugar a otro. Veámonos. Ezequiel 8, versículos 2 y 3. Y miré ella que una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto yo bronce refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones del Todopoderoso. A la entrada de la puerta, que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. ¿Cómo podemos ver un ser celestial o ángel? Tomó el profeta Ezequiel y lo trasladó de un lugar a otro, lo mismo que sucedió en el Nuevo Testamento con Felipe. Cuando ese espíritu o ser angelical lo trasladó de un lugar a otro, por lo tanto, quien estaba hablando con Felipe no era la tercera persona del Dios Trino, sino que era un ángel del cielo. Esto mismo sucede en el siguiente pasaje, Hechos 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Aquí también los trinitarios lean que quien le está hablando y dándole órdenes al Padre es el Espíritu, a Pedro es el Espíritu Santo. Pero en realidad, aquí sucede exactamente lo mismo que con ese ángel, el ser espiritual que habló con Felipe. En los manuscritos más antiguos no aparece la frase Espíritu Santo en ese pasaje, sino que aparece Espíritu a seca. En algunas versiones modernas pone Espíritu Santo en ese pasaje, pero estas son versiones manipuladas, ya que, repito, en los manuscritos más antiguos solo aparece la palabra Espíritu a seca. Otra forma de manipular que tienen algunas versiones bíblicas es poner la palabra Espíritu con inicial mayúscula, insinuando de esa manera que se está refiriendo a una supuesta persona. Pero bien, sabemos que esas escrituras antiguas, como el griego koiné, no existían mayúsculas y minúsculas, sino que todas las letras eran iguales. En realidad, quien le dio esa orden a Pedro fue exactamente el mismo ángel que había hablado previamente con el centurión Cornelio. De ese modo, Cornelio dio orden a sus sirvientes para que fueran a buscar a Pedro. Leámoslo en Hechos 10, 1 al 5.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba al Eterno siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena es del día que un ángel de Todopoderoso entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus ilusiones y tu limosna han subido para memoria delante del Todopoderoso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su sobrenombre Pedro. Por lo visto, repito, los trinitarios no saben distinguir entre lo que es un ser espiritual, un ángel, y lo que es el Espíritu Santo. Otro pasaje que los trinitarios malinterpretan para decir que el Espíritu Santo es una persona. He aquí, ahora les traigo uno de los pasajes más usados por los trinitarios para insinuar que el Espíritu Santo es literalmente una persona divina que habla y da orden. Hechos 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Evidentemente en este pasaje se aplica el lenguaje de personificación o prosopopea al Espíritu Santo, ya que es muy fácil demostrar que quien da esa orden, diría el apóstol Pablo y Bernabé, es directamente el Señor Jesucristo a través de ese poder llamado Espíritu Santo, ya que esos cristianos que estaban presentes en la iglesia de Antioquía estaban investidos de ese poder, a través del cual el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo dictaban su voluntad a la iglesia. En primer lugar, la Biblia enseña que los profetas del Antiguo Testamento eran directamente poderosos. El Padre, quien les había hablado de diversas formas, pero la iglesia del Nuevo Testamento, el Dios Padre le habla a través de su Hijo Jesucristo y no a través de una supuesta tercera persona del Dios Trino. Vamos a leerlo. Hechos 1, versículos 1 al 2. El Padre, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos de los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y es que el Padre Celestial le entregó a los miembros de la iglesia y se las dio al Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado y yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. De este modo, el Señor Jesucristo, como jefe o cabeza de la iglesia, Efesios 5:23, Él mismo ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Vamos a leerlo. Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, donde se encuentran los cristianos también en forma de presencia espiritual, se encuentra también el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo Jesús, estando en el cielo, se hace presente junto con la iglesia que está en la tierra? ¿Acaso Jesús andó en el cielo y viene a habitar literalmente entre los cristianos? No. Jesús no andó en el cielo para venir y estar literalmente aquí en la tierra con la iglesia, sino que Él está presente a través de ese poder llamado Espíritu Santo, que también es el Espíritu del Hijo. Vamos a leerlo, Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Sabiendo que el Padre ahora habla a la iglesia a través de su Hijo, ¿qué herramienta o conducto usa el Señor Jesucristo para del cielo hacer conocer a los cristianos la voluntad del Padre? Esa herramienta o conducto es el Espíritu Santo, esa energía o poder a través de la cual el Padre y el Hijo se conectan con los creyentes. Vamos a leerlo. Efesios 2:18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por medio de un mismo Espíritu. Ahora fíjense lo que dice ese pasaje de Hechos 3 en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Sin ninguna duda, a través de uno o varios de esos profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, el Señor Jesucristo dio esa orden de apartar a Pablo y Bernabé, ya que todos esos discípulos estaban unidos al Señor a través de ese poder llamado Espíritu Santo, y de ese modo el Señor Jesús habitaba en esos discípulos como
Lo dice el siguiente pasaje, 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En esta unidad espiritual no se menciona ninguna tercera persona de un Dios trino, sino que esta unidad solo está compuesta por el Padre, el Señor Jesucristo y los creyentes. Ahora fíjense en el verso 2 de Hechos 13. Dice lo siguiente: mientras ministraban al Señor y ayunaban, ese Señor que aparece en ese pasaje es el Padre. En pocas palabras, esos discípulos se encontraban orando al Padre por dirección. Entonces el Padre envía la respuesta, y como ya sabemos que ahora el Padre habla a la iglesia a través del Hijo Jesucristo, Hebreos 1, versículo 1 al 2, entonces Jesucristo a través de ese poder llamado Espíritu Santo da la orden de apartar a Pablo y Bernabé. Y es que el Señor Jesucristo en persona ya anteriormente había apartado a Pablo para la obra de llevar el Evangelio a los gentiles, y además le había prometido a Pablo que se le seguiría apareciendo. Esto sucedió cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Allí Jesús confrontó a Pablo, el cual tuvo miedo. Vamos a leerlo. Hechos 26, 15 al 17. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Ahí está más claro, es Jesús en persona quien había apartado a Pablo para que éste llevara el evangelio a los gentiles. Lo sucedido en Hechos 13 simplemente que Jesús, a través de ese poder llamado Espíritu Santo, con el cual están investidos esos profetas cristianos de Antioquía, da la orden para que Pablo y Bernabé inicien en el ministerio de predicar a los gentiles. Entonces el escritor del libro de Hechos, Lucas, personifica al Espíritu Santo como si fuera el Espíritu Santo quien hablara. Bueno, sabemos que quien habla a través de ese Espíritu a los cristianos es el Señor Jesucristo. Es por eso que ya en pleno ministerio, el apóstol Pablo y Bernabé testifican que quien los envió fue directamente el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Hechos 13, 46 al 47. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que las palabras del Todopoderoso fueran predicadas primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Ese Señor que aparece en ese pasaje, diciendo que envía a Pablo a predicar a los gentiles, se refiere literalmente al Señor Jesucristo, el cual ya con mucha autoridad había pronunciado esas mismas palabras a través del profeta Ananías, para que Ananías se las comunique al apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hechos 9, 15 y 16. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. De ahí en adelante el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles Lucas hace otras personificaciones al Espíritu Santo, pero ya sabemos que quien está dirigiendo a Pablo y Bernabé en su ministerio es realmente el Señor Jesucristo, quien los dirige a través del Espíritu. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 13:4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Cuando estos pasajes dicen que el Espíritu Santo envía o les habla a Pablo o cualquier otro cristiano, se refiere que Jesucristo en persona a esa orden o mensaje a través de algún creyente en el cual mora el Espíritu Santo. Y son esos creyentes dirigidos por Jesús a través del Espíritu quienes hablan, ya que Jesús también usa ese espíritu o poder, al igual que el Padre también usa ese espíritu o poder. De este modo ambos poderosos, el Padre y el Hijo, se conectan con los creyentes y dirigen a todos los miembros de la iglesia. Jesús daba también advertencia al apóstol Pablo de no ir a ciertos lugares, como lo hacía, poniendo la advertencia en algunos creyentes que hablaban con Pablo, y esos creyentes estaban investidos con ese poder llamado Espíritu Santo. Y usando el medio de ese poder era que Jesús daba advertencia al apóstol Pablo, ya que Jesús usa ese poder de espíritus para comunicarse con los creyentes.
Vamos a leerlo, Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Fíjense que en ese pasaje que acabamos de leer se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Jesús, demostrando de esa manera que quien en realidad se comunica a los creyentes del cielo es precisamente el Señor Jesucristo. Y esa comunicación la hace a través de ese poder llamado Espíritu Santo. De este modo comprendemos que en realidad tanto el Padre como también el Señor Jesucristo guían y enseñan a los creyentes a través de la conexión que produce ese poder llamado Espíritu Santo, que es una energía que procede del Padre y del Hijo y se conecta a los creyentes. Vamos a leer los Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Eterno, los tales son hijos del Todopoderoso. Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahora vamos a analizar otro texto que los trinitarios usan para afirmar que el Espíritu del Todopoderoso es una supuesta tercera persona de un Dios trino. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esta es otra personificación, ya que hemos demostrado de que quien está en realidad presente en toda reunión cristiana es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo esto es escritural. A través de la Escritura le he venido hablando y progresando este estudio, para que sepa que todo eso está basado en versículos y capítulos de la Escritura. Ya sabemos que Jesús, estando en el cielo, envía su presencia a cada creyente a través de ese poder llamado Espíritu Santo. También sabemos que el Padre Celestial también se hace presente a través de ese mismo Espíritu, ya que el Padre habita en cada creyente a través de su Espíritu. Leámoslo. Efesios 2:22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Todopoderoso en el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a ser la manifestación espiritual de los dos poderosos, el Padre y el Hijo, ya que ambos poderosos, estando en el cielo, se conectan con los creyentes que están en tierra a través de ese poder llamado Espíritu Santo. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo que son el Padre y el Hijo quienes vendrían a habitar en los creyentes. Leámoslo. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. También lo dice el apóstol Juan, vamos a leerlo. Primero de Juan 2:24, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros, lo que oíste desde el principio, si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es por eso que en cada reunión cristiana el Padre y el Hijo están presentes, y toda decisión que se tome luego de haber orado es como si el Padre y el Hijo confirmaran esa decisión, ya que en cada uno de los creyentes está ese poder que los conecta con el Padre y el Hijo, y ese poder se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, lo que significa es que el Padre Celestial y el Señor Jesucristo estaban presentes en esa reunión con los apóstoles y la iglesia, y tanto el Padre como también el Hijo estaban de acuerdo con la decisión que allí habían tomado, ya que al estar los apóstoles investidos de ese poder que los conecta con el cielo, toda decisión tomada está aprobada por el Padre y el Hijo, y quien no quisiera creer en esa decisión simplemente se estaba rebelando contra el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo. Primera de los Tesalonicenses 4:8. Así pues, el que desprecia esta enseñanza no desprecia a ningún hombre, sino al Todopoderoso que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Cuando los apóstoles y la iglesia en conjunto, luego de haber orado, daban un veredicto sobre cualquier tema, era como si el Padre mismo y también su Hijo Jesucristo estuvieran presentes a través del Espíritu Santo que había en cada creyente. Es por eso que ese pasaje de Primera de Tesalonicenses afirma que quienes se negaron a aceptar dicha decisión no estaban en contra de los apóstoles y miembros de la iglesia, sino que se ponían en contra del Todopoderoso mismo. Tengan cuidado muchos creyentes también cuando escuchan a alguien dando un consejo
y hablando a través del Espíritu del Señor. Tengan cuidado en juzgar. Eso es lo que sucede en esa reunión de Hechos 15:28. El Padre y el Señor Jesucristo estaban presentes en esa reunión y estaban de acuerdo con la decisión tomada allí. Pero el pasaje, en vez de mencionar directamente al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, lo que hace es personificar al Espíritu Santo, afirmando que el Espíritu Santo estaba de acuerdo. Esto sucede porque son el Padre y el Hijo quienes habitan en los creyentes, y esos dos dioses, o dos poderosos, habitan en los creyentes a través de ese poder llamado Espíritu Santo. Y es que en esa reunión, en Hechos capítulo 15, se estaba discutiendo si los cristianos gentiles debían de circuncidarse y someterse a la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pedro les da testimonio a los presentes, recordándoles cómo el poderoso había ungido con su Espíritu Santo a Cornelio y su invitado, siendo ellos gentiles. Al Todopoderoso no le importó en los asuntos que Cornelio y su invitado no estuvieran sujetos a la ley de Moisés, ni se hubieran circuncidado. De todos modos, los ungió a todos con el Espíritu Santo. Por eso que Pedro dice en esa reunión que el Espíritu Santo también estaba de acuerdo, ya que, repito, el Todopoderoso unió con su Espíritu a esos gentiles que se habían convertido a Cristo, sin que estos necesitaran estar circuncidados sujetos a la ley de Moisés. Recuerden, en la unidad espiritual diseñada por el Padre solo caben personas bien definidas que son las siguientes: el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y nosotros los creyentes. Leámoslo nuevamente, convénzanse rápidamente de todas estas cosas maravillosas que nos está revelando el Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esa unidad espiritual no existe ninguna persona divina con el nombre tercera persona del Dios Trino, ya que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder del Altísimo a través del cual el Padre y el Hijo se unen a los creyentes. Leámoslo en Efesios 4, versículos 3 al 4. Procure mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como el Eterno nos ha llamado a una sola esperanza. Fíjense que ese pasaje habla de una unidad que es producida a través del Espíritu Santo, que es el poder que une a todos los cristianos al cuerpo de Cristo, ya que el cuerpo de Cristo es la iglesia, Colosenses 1:18, 1 Corintios 12:27. De este modo, a través de ese espíritu o poder, Jesucristo habita en los creyentes, la iglesia. Del mismo modo que el Padre Celestial, a través de ese mismo Espíritu, también está conectado a Jesucristo y a todos los creyentes. Vamos a leer nuevamente lo que dice Jesucristo. Juan 17:22. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Fíjense nuevamente en esa unidad. ¿Cuántas personas existen? Padre Celestial, el Señor Jesucristo y todos los creyentes. Por lo tanto, en esa unidad no existe ninguna supuesta persona divina con sobrenombre de Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder del Altísimo. Lucas 24:49. En realidad, en esa unidad solo existen dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Y ambos poderosos se unen a los cristianos a través de un poder llamado Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como la unidad del Espíritu. Efesios 4:3 al 4. Analicemos otro texto que los trinitarios pervienten para insinuar que la tercera persona de la Trinidad es un poderoso creador. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la superficie de las aguas. Los trinitarios toman este pasaje de Génesis 1 al 2 para insinuar que las tres personas del Dios Trino estaban juntas al principio de la creación y que entre los tres crearon todo. Y afirman que ese pasaje
de Génesis asegura que era la supuesta tercera persona del Dios Trino lo que se estaba moviendo sobre las aguas. Esa postura trinitaria es totalmente falsa, ya que la Sagrada Escritura enseña de forma textual que fue únicamente el Padre Celestial, Yahvé de los ejércitos, quien creó todas las cosas, Él solo sin ayuda de nadie. Vamos a leerlo. Así dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, Yahvé, Creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Escúchelo bien, sin ayuda. Isaías 44:24, este pasaje irrefutable. El Padre crió todo, Él solo sin ayuda de nadie. No fue ningún Dios trino quien creó todas las cosas. Fue precisamente el Padre quien descansó el séptimo día, luego de 6 días creativos, y santificó el día séptimo. Porque en ese día el Padre cesó de esa labor. No fue el Señor Jesucristo quien hizo la creación y luego descansó el día séptimo, mucho menos una supuesta tercera persona del Dios Trino, sino solo el Todopoderoso Padre, ya que el Todopoderoso Padre es el absoluto creador de todas las cosas, tal y como lo dice en Apocalipsis 4:11. Vamos a confirmar con la Biblia de que fue únicamente el Todopoderoso Padre que creó todas las cosas y descansó el día séptimo. Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Yahvé de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Por tanto, ese Todopoderoso Supremo es el absoluto creador de todo lo que existe. Todopoderoso creó todas las cosas usando su primer Hijo, el Señor Jesucristo, como motivo medio, ya que Cristo, también conocido como la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24, es el primer Hijo engendrado por el Todopoderoso antes de la creación de todas las cosas. Lea Proverbios 8:22 al 36. El Padre ha creado todas las cosas por el motivo de entregar como herencia todo lo que existe a su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo. Hebreos 1:2. En estos posteriores días el Padre nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque ese pasaje dice que el Espíritu del Todopoderoso se movía. ¿Acaso era la supuesta tercera persona del Dios Trino la que se estaba moviendo sobre las aguas? Para nada, ya que no existe ninguna tercera persona del Dios Trino. La respuesta es muy sencilla. La Biblia revela en pasajes paralelos que aquello que el Padre usó para crear todas las cosas fue su poder, que es lo mismo que su espíritu. Vamos a leerlo. Jeremías 32:17. Oh Señor Todopoderoso, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. ¿Cómo podemos ver? En Génesis 1 dice que el Espíritu del Todopoderoso estaba activo cuando el Todopoderoso creaba los cielos y la tierra. Y en este otro pasaje de Jeremías 32:17 se dice bien claro que el Todopoderoso usó su gran poder para crear los cielos y la tierra. Nuevamente la Biblia identifica el Espíritu del Todopoderoso con el poder del Eterno. La palabra hebreo-arameo que se usa para espíritu en ese pasaje de Génesis 1:2 es la siguiente: interlineal strong. Viento, por semejanza a aliento, una exhalación sensible o inclusive violenta. Vida, ira, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, respiración, soplar, soplo, tempestuoso viento. Ese ruach, espíritu que procede del Todopoderoso Supremo, se define como un viento, soplo tempestuoso, un aire violento. En pocas palabras, es una energía activa que fluye del Todopoderoso como una fuerte y continuo soplo lleno de ímpetu. Ahora entendemos que en Génesis 1, versículo 1-2, lo que en realidad da a entender cuando dice que el Espíritu del Todopoderoso se movía, es que ese poder del Todopoderoso estaba fluyendo como un viento o energía dinámica que el Todopoderoso usa para crear.
en ese pasaje de Génesis 1, versículo 1 al 2, no se está refiriendo a ninguna tercera persona del Dios Trino que se movía sobre las aguas, como falsamente quieren dar a entender los mentirosos trinitarios, ya que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, sino que es el poder del Altísimo. Este es el concepto hebreo sobre lo que es el Espíritu Santo, tanto para los profetas del Antiguo Testamento como también para los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Todos ellos entendían que el Espíritu del Eterno es como una energía dinámica, como un viento o aliento a través del cual el Eterno hace todo lo que quiere. Ninguno de esos profetas jamás se imaginó al Espíritu del Eterno como si fuera una supuesta tercera persona de un Dios trino. Por esta razón que la versión Biblia Católica, Nueva Biblia Española, 1975, traduce Génesis 1:2 de la siguiente manera. Oigan ustedes, hermanos católicos, esta versión. Y si pueden hacerlo, escudriñenla. La tierra, dice en esta versión, era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla y el aliento, el aliento del Todopoderoso, del Eterno, del Soberano, del Rey de Reyes, de Yahweh, se cernía sobre la faz de las aguas. Esta definición de la palabra hebreo, arameo, ruach, no tiene absolutamente nada que ver con definiciones extrabíblicas y retorcidas con las cuales pretenden poner al Espíritu del Eterno como si fuera una persona fundida en un Dios trino. En realidad, esas definiciones del hebreo arameo dejan claro que ese Espíritu del Eterno es como un aliento o viento poderoso que perpetuamente está fluyendo del Padre, una energía dinámica. La Biblia especifica que ese espíritu es como el aliento que sale de la misma boca del Todopoderoso, como un viento poderoso que Él usa para crear y dar vida. Vamos a leerlo. Todo esto es bíblico. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El Padre es el dueño de ese poder, como lo dice el siguiente pasaje, Salmo 62:11. Una vez ha hablado del Todopoderoso, 2 veces he oído esto. ¿Qué del Todopoderoso? Es el poder. Ya sabemos que de forma textual y literal la Sagrada Escritura enseña que todo lo creado existe porque así lo decidió el Padre Celestial. Yahweh de los ejércitos, y se fue Él en persona quien crió todas las cosas por sí sola. Leámoslo en unos pasajes más. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Fíjense bien el próximo pasaje bíblico cómo se especifica que solo el Todopoderoso Padre es el único todopoderoso creador, y no existe ningún otro todopoderoso creador. Isaías 45:18 dice: porque así dice Yahweh, que creó los cielos, Él es el todopoderoso que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mi mano y di órdenes a todo su ejército. Para concluir este capítulo, existen otros pasajes bíblicos que los trinitarianos retuercen, dándoles interpretaciones pervertidas para sostener esa mentira doctrinal de que el Espíritu Santo es la tercera persona de un Dios trino. Pero creo que en todos los ejemplos que hemos citado y aclarado en este capítulo puede tomarse como base para entender el resto. Ya citaremos y aclararemos otros textos en los próximos estudios. Así continuaremos demostrando que ciertamente el Espíritu Santo es algo y no alguien. Es el poder de Dios y no la supuesta tercera persona del Dios Trino. Resumiendo lo aprendido en el presente estudio, lo haremos de la siguiente manera. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. No es ninguna tercera persona del Dios Trino, sino que es la energía que emana del Todopoderoso y llena toda la creación. El Espíritu del Todopoderoso en algunos casos es personificado en la Escritura
usándose el género literario llamado prosopopeya, donde se le da personalidad a cosas abstractas, es decir, ser una persona real, algo que abunda en las escrituras. Observe este ejemplo donde las escrituras les dan personalidad a cosas que en realidad no son personas. 1. La piedra clama y las tablas le responden. Habacuc 2:11. 2. Los montes tienen ojos y se asustan, y el abismo habla y levanta las manos. Habacuc 3:10. 3. Las piedras hablan. Lucas 19:40. 4. La muerte es una persona que reina. Romanos 5:14. Incluso al alma del Todopoderoso se le da personalidad en la Escritura. Sin embargo, el alma del Todopoderoso no es una persona. El alma del Todopoderoso odia, Salmo 11:5. El alma del Todopoderoso se venga, Jeremías 5:9. El alma del Todopoderoso se aleja, Jeremías 6:8. El alma del Todopoderoso ama, Jeremías 12:7. El alma del Todopoderoso recuerda, Lamentaciones 3:20. Pero en realidad es el Todopoderoso que siente esas emociones en su alma, es decir, en todo su ser. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo siente emociones como si fuera una persona, se contrista, se entristece, como lo podemos leer en el siguiente pasaje, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo del Todopoderoso, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En ese pasaje el Espíritu del Todopoderoso es personificado, pero en realidad es el Todopoderoso quien siente estas cosas en su espíritu, ya que el contexto de ese pasaje deja claro que ese espíritu pertenece al Todopoderoso, Espíritu Santo de el Todopoderoso. Al estar los creyentes sellados con ese espíritu, quiere decir que esos creyentes están conectados al Todopoderoso a través de ese espíritu o poder, por lo cual cuando algún creyente comete algún error o pecado, es el Todopoderoso mismo quien se contrista a través de su espíritu. De igual forma, la Biblia personifica el alma del Todopoderoso diciendo que ama, odia, se venga, se aleja, recuerda, etc. Ni el alma ni el espíritu son otras personas, sino que simplemente son el espíritu y alma del Todopoderoso, ya que el Todopoderoso tiene espíritu y alma. Y es a través de ese poder o Espíritu Santo que los verdaderos creyentes se conectan tanto con el Padre como también con su Hijo. No es una tercera persona del Dios Trino, sino simplemente el Espíritu que el Todopoderoso usa para guiar a los creyentes a toda verdad y a toda justicia. Veamos cómo en los siguientes pasajes el apóstol Pablo identifica el Espíritu con el poder de Dios. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder del Todopoderoso. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. La página del Internet Católica Romana que citamos anteriormente, la citaremos nuevamente más adelante en los estudios para demostrarles a ustedes cómo sus teólogos manipuladores y mentirosos de la gran ramera católica romana retuercen hasta la historia de la iglesia con tal de apoyar su creencia aberrante de que el Espíritu Santo es la supuesta tercera persona del Dios Trino. Bueno, hemos finalizado este otro estudio, proseguiremos porque es una serie y cuando terminemos con esta serie usted va a estar bien sabio, bien inteligente, bien entendido de lo que es la divinidad, exhalando al Espíritu Santo como tercera persona y hablando cómo se manifiesta en el Padre y en el Hijo y nosotros los creyentes y cómo a través de esos ángeles nos administra a nosotros los creyentes. Algo trascendental que tal vez ustedes no lo hayan descubierto. Somos poder del Eterno, nacidos de Él. Fuera de Él, dice el Señor, nada podéis hacer. Dice, permaneced en mí, dice, y llevad frutos. Y es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros que nos da todos esos maravillosos dones espirituales. Entonces es importante que ustedes estudien bien este tema. Por eso les estoy hablando de una serie de estudios para que ustedes, como dicen, se saben, se agudicen, se conecten y ya no anden divagando de aquí para allá con papalotes sin cola, sino que se establezcan
de una forma ya estable en la verdad y den testimonio maravilloso de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador, su Hijo amado Jesucristo y su Espíritu que mora en nosotros a través de la presencia de Cristo y el Padre. El Señor me los guarde y me los bendiga. Y bueno, hasta la otra, como dice. Kimo sabe, les amo. Dios me los bendiga grandemente. Los veo en otra ocasión. Bye.